del impuesto predial en base a lo que realmente tienen. Porque como estamos hablando de que la última actualización catastral pues ya fue hace bastante tiempo, ¿cierto? Pues hay personas que siguen pagando, no sé, por poner solo un ejemplo, 100.000 pesos como si tuvieran todavía un lote, pero resulta que ya no está solo el lote, resulta que ya hay una construcción, pero siguen pagando los mismos 100.000 pesos. Mientras que la persona que tiene su casita desde hace 50 años paga muy juicioso el valor que le corresponde. Entonces, ¿ustedes creen que hay equidad? No la hay, ¿cierto? Entonces, esto es uno también de los beneficios, que haya un recaudo equitativo. Y pues por supuesto que ese recaudo que se genere sea reinvertido en el mismo municipio. ¿En qué? En salud, en infraestructura, en educación, en cultura. Ya pues también hace parte también de las obligaciones de la administración municipal, pero también de ustedes como comunidad. ¿Cómo? Que ustedes a través de las veedurías y de los diferentes mecanismos de participación que existen, ustedes puedan hacer vigilancia, ¿cierto?, a esos recaudos y que realmente el dinero se vea reinvertido pues en el mismo municipio, ¿cierto? Porque acá nadie está en contra del catastro. Acá lo que se busca es que se haga un catastro bien hecho, o me equivoco, ¿cierto? Acá nadie está en contra del catastro. Lo que pasa es que acá lo que todos buscamos es que el catastro se haga bien hecho y que ese dinero que se va a recaudar pues sea reinvertido, por supuesto, en el mismo municipio, que ya pues será competencia directamente de la administración municipal, pero que ustedes como comunidad deben estar en constante vigilancia, asegurándose de que ese dinero realmente se vea reflejado en el municipio de La Calera. ¿Listo? Siguiente, Pipe, por favor. Componentes del catastro multipropósito. Cuando nosotros hacemos el proceso de actualización catastral, nosotros recolectamos 3 tipos de información. Nos basamos en 3 componentes. Ojo con esto, que esto es muy importante para que lo tengan claro. El primer componente es la información física, es decir, cómo es el predio, cómo es físicamente, cómo es la construcción, cuáles son sus linderos, cómo es el predio. A eso se refiere la información física. La información jurídica corresponde a de quién es, quiénes son los dueños, si han habido ventas, toda la parte de identificación de los propietarios, ocupantes y o poseedores de los predios mediante los documentos que lo justifiquen de tal manera, ¿vale? Y el tercer componente es el que viene al final ya, después del reconocimiento físico y jurídico, que es la información económica, que corresponde a la determinación del avalúo. Entonces, básicamente, en palabras más sencillas, información física, cómo es el predio. Información jurídica, de quién es. Información económica, cuánto vale. Básicamente, esos son los 3 componentes que se tienen en cuenta cuando hacemos el proceso de actualización catastral, resaltando que la información física es el proceso que viene al final, ¿vale? Listo. Siguiente, ¿cuáles son los documentos que deben presentar al momento de la visita? Acá quiero enfatizar en algo muy importante, y es que les pedimos encarecidamente que nos atiendan la visita. Por favor, créanme que a ustedes son los que más les conviene que puedan atender la visita. ¿Por qué? Porque si ustedes nos permiten ingresar al predio, tomar las medidas, tomar las fotos, pues hombre, la información que se recolecte va a ser totalmente fiel a la realidad. Realmente lo que hay, lo que ustedes tienen. A nosotros no nos interesa lo que ustedes tengan dentro del predio, que si tienen neveras, lavadoras, microondas, no. Nosotros vamos a mirar la construcción, cuánto mide, cuáles son sus linderos, ¿sí? El material de la construcción, eso es lo que nosotros miramos, ¿vale? Si hay ramadas, eso es lo que nosotros realmente miramos. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Entonces es muy importante y les pedimos su colaboración para que nos puedan permitir el ingreso a los predios y nos aporten toda la información que tengan del mismo a través de los siguientes documentos: la escritura pública, certificado de libertad y tradición y los planos. Que si el certificado de libertad y tradición debe estar actualizado. No, no es necesario. Pueden aportar un certificado de libertad y tradición que no está actualizado, no hay problema. Que no les voy a abrir porque no tengo la escritura. No hay problema. Si no tienen alguno de los 3 documentos, pues nos presentan los documentos que tengan. En lo ideal, pues ojalá tuvieran los 3. Pero si no tienen alguno de los 3, no hay problema.
Si solo tienen las escrituras, pues nos presentan las escrituras. Si solo tienen el certificado, nos presentan el certificado. Si solo tienen los planos, pues los planos. Ahora bien, si no tienen ninguno de los tres, hay otros documentos que también nos pueden aportar. ¿Como cuáles? Documentos de compraventa, recibos del impuesto predial, recibos de servicios públicos, certificados de junta o administradores, que son los llamados certificados de sana posesión, y por supuesto la cédula de ciudadanía. La cédula de ciudadanía es muy importante porque resulta que nosotros, ahorita más adelante lo vamos a explicar, digamos que nosotros ya tenemos como una base de información y se generan algunas alertas porque, por ejemplo, hay datos de los propietarios que están incompletos, que por ejemplo falta el número de cédula o falta un número o un numerito estaba mal. Entonces, para nosotros también es muy importante que ustedes tengan la cédula a la mano para poder corroborar esta información. ¿Listo? Entonces, claro con los documentos. ¿Listo? Ya saben cuáles son los documentos, ya saben que no hay problema si no tienen alguno de estos. Lo importante es que nos puedan aportar los que tengan. Y vuelvo y reitero que puedan atender la visita. ¿Listo? Siguiente, Pipe, por favor. Información económica. ¿Cómo se obtiene esta información económica? Básicamente es a partir de las zonas homogéneas físicas más las zonas homogéneas geoeconómicas. ¿Qué son las zonas homogéneas físicas? Cuando nos referimos al término homogéneo, nos referimos a que es similar, que es parecido. Entonces, básicamente son espacios geográficos con características similares en cuanto a vías, topografía, servicios públicos, usos del suelo, entre otros. Entonces, son espacios geográficos con características similares. Entonces, se toma en cuenta esto, que son las zonas homogéneas físicas más las zonas homogéneas geoeconómicas. Quiere decir esos espacios geográficos determinados con valores unitarios similares en cuanto a su precio. Es decir, que en cuanto a su precio, pues tienen unos valores parecidos, ¿vale? Entonces, en base a estos dos componentes, se logra recolectar la información económica. Claros hasta ahí también, ¿cierto? Sé que a partir de eso también pueden surgir dudas, las tienen ahí en la cabecita, las anotan por ahí y ahorita con mucho gusto al final, en la ronda de preguntas, podemos ampliar la información en caso de que tengan dudas al respecto. Siguiente, por favor, Pipe. Información económica del avalúo catastral. Para fines catastrales, el avalúo de cada predio se determinará por la adición de los avalúos parciales así, que es el avalúo del terreno más el avalúo de la construcción. Esos son los dos componentes que se tienen en cuenta para obtener la información económica. ¿Sí? Entonces es el avalúo del terreno más el avalúo de la construcción. De todas maneras, para que ustedes puedan tener la información un poco más clara respecto a eso, yo también los invito a que puedan leer en el momento que dispongan del tiempo, leer la resolución 620 del 2008. 620 del 2008. Esta resolución establece todos los procedimientos técnicos para definir los avalúos comerciales, ¿vale? Resolución 620 del 2008. Allí van a encontrar todos los procedimientos técnicos para definir los avalúos comerciales, ¿vale? Entonces ahí pueden, digamos que también empaparse un poco más de este tema de cómo se realiza, cuáles son los procedimientos técnicos para poder determinar estos avalúos comerciales. Siguiente, por favor. Métodos de recolección de información. Respecto a los métodos de recolección de información, ya hablamos de cuáles son los componentes que se tienen en cuenta, que son la información física, la jurídica y la económica. Pero para lograr recolectar esa información, se tienen unos métodos, que son los que están avalados de acuerdo a la resolución 1040 del 2023. Los tres métodos están igualmente avalados, pero nosotros lo que hacemos es una combinación de los tres, de la siguiente manera que ya la vamos a explicar. Método directo. Método directo es lo que estamos haciendo acá en el municipio de La Calera, que es visitar predio a predio, casa a casa. Entonces el método directo es cuando vamos a su casita, golpeamos la puerta, les decimos que nos hagan el favor de entrar, tomamos fotos, tomamos medidas. Mucho cuidado con lo siguiente, y es que no se asusten si de pronto ven que las medidas no las toman con el métrico, que pues el tradicional que todos conocemos. Ellos tienen dos instrumentos, aparte de ese metro, que es el que todo el mundo conoce, el tradicional, también tienen otro, que es un aparatico así chiquito, y lo ponen, por ejemplo, acá, y
tiene como una lucecita y alumbra ya donde queda la final de la pared, por poner un ejemplo, y ahí se toma la medida. Entonces puede ser con el metro o con ese aparatico, ¿vale? Porque entiendo que de pronto dirán, no, pero fueron a mi casa pero no midieron. No, tal vez hicieron la medición, no con el metro tradicional, sino con el otro aparatico, que en este momento la verdad no recuerdo el nombre, pero ahorita alguno de los ingenieros nos puede mencionar cómo se llama, ¿vale? Entonces tenemos los dos instrumentos para que estén tranquilos en caso tal de que vean que no se está tomando con la medición con el metro tradicional que todos conocemos. Y las fotos, ¿vale? Entonces este es el método directo. Vamos puerta a puerta, tomamos las medidas, tomamos las fotos, y validamos pues toda la parte física del predio. Método indirecto. El método indirecto son unas imágenes satelitales con las que nosotros ya contamos. Eso es un insumo previo a campo, o sea, es decir, es un insumo con el que ya contamos. Y este método nos sirve como para poder tener también una base y para poder comparar y rectificar junto al método directo que la información que se haya tomado en campo esté bien. Entonces, en el método directo, a través de las imágenes satelitales, de las ortofotos, pues ya tenemos ahí como una base, ya tenemos una información y lo que hacemos es que a través del método directo, pues validamos y rectificamos que todo concuerde, que realmente pues sea coherente la información que nos arroja la imagen satelital con pues obviamente la toma de las medidas y lo que se observó en campo. Y finalmente tenemos el método declarativo y o colaborativo, que es cuando nos reunimos con ustedes, con la comunidad, hacemos mesas colaborativas y ustedes nos empiezan a brindar información de los predios. Ese es el método colaborativo. Entonces, ¿me entienden por qué es una combinación de los tres? Realmente utilizamos los tres, pero el método principal, el que nosotros usamos, obviamente de manera primaria, es el método directo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ir predio a predio, a todos los predios vamos a ir, absolutamente a todos, ¿vale? Pero tenemos los otros dos métodos como respaldo, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo entonces al final? Pues que la información recolectada quede fiel a la realidad y pues quede correctamente recolectada esta información, ¿vale? Siguiente, Pipe, por favor. ¿Cómo identifico al personal del IGAC? Muy fácil, tal cual nos están viendo hoy, con un chalequito, algunos van con pava, otros llevan una camisa polo con el loguito del IGAC, ¿listo? El carnet corporativo, por supuesto, acá también lo tenemos, ¿vale? Siguiente, por favor. Entidades responsables del catastro multipropósito. Resulta que no solamente el IGAC, ni la alcaldía, ni la CAR son las únicas tres entidades. Hay otras entidades que también están vinculadas a este proceso, ¿como cuáles? Como el Departamento Nacional de Planeación, que es la entidad encargada de generar la articulación entre entidades ejecutoras, la estrategia de fortalecimiento de capacidades territoriales y la estrategia de comunicaciones entre las mismas. También tenemos a la Agencia Nacional de Tierras, quien es la encargada de procesos de formalización y acceso a tierras, procesos de ordenamiento social de la propiedad rural, formalización de territorios étnicos. Y tenemos a la Superintendencia de Notario de Registro, que es la encargada de la disposición del sistema de información registral. Por eso es que ustedes en el certificado de libertad, ustedes ven en la parte superior que dice SNR, o sea, es decir, Superintendencia de Notario de Registro. Son ellos los encargados de otorgar, ¿sí?, ese certificado de libertad y tradición. Entonces, como ustedes pueden ver, a través del catastro multipropósito hay varias entidades que están vinculadas, ¿sí? No es únicamente un tema del IGAC y la alcaldía y ya, no. Hay otras entidades que también hacen parte de este proceso. ¿Listo? Siguiente, por favor. Procedimiento de diálogo e interlocución. Esta partecita para ser muy rápidos. El proceso de actualización catastral se ejecuta dentro de tres fases. La fase preoperativa, la fase operativa y la fase posoperativa. En este momento estamos en la fase operativa, ¿cierto? Pero previo a ello hay una fase preoperativa en la cual se realiza un nivel de interlocución cero. Interlocución quiere decir socialización, como la que hacemos hoy. Interlocución cero, se invitan a las diferentes entidades del municipio, ¿cierto?, a los diferentes gobiernos municipales, a los líderes y lideresas de las juntas de acción comunal. ¿Para qué? Para proyectar cómo se va a realizar ese proceso de actualización catastral. Es una proyección, por eso está en la etapa preoperativa. Posteriormente,
se realiza un nivel de interlocución 1, es decir, otra socialización, nuevamente con gobiernos municipales, líderes, lideresas, autoridades étnicas, ¿para qué? Para concertar detalles más específicos de cómo se va a realizar la operación. ¿Qué detalles? Por ejemplo, el cronograma, las unidades de intervención, la matriz de riesgos. Eso se hace todavía dentro de la etapa preoperativa, pero a partir de allí ya venimos a la fase operativa, que es en la que estamos en ese momento. Para la fase operativa se realiza un nivel de interlocución 2, que es lo que estamos haciendo hoy. Entonces nosotros vamos a cada zona, ¿cierto? A cada sector del municipio haciendo una reunión como la que estamos haciendo hoy para comentarles, para explicarles todas las generalidades del proceso de actualización catastral. Invitamos a los líderes, a las lideresas, a la comunidad en general, a las diferentes entidades también municipales, para que en un espacio como el de hoy, pues se pueda presentar toda la generalidad del proceso de actualización catastral. Esto se hace dentro de la etapa operativa. ¿Por qué operativa? Porque ya estamos en campo, ¿cierto? O sea, ya estamos dentro de la ejecución de la operación. Posteriormente se realiza una interlocución 3, es decir, que ya esta socialización no se realiza en un espacio determinado, en un lugar estratégico para que la gente llegue ahí, no. Ahora, nosotros profesionales sociales, en compañía del equipo técnico, vamos directamente a campo, casa a casa. ¿Con qué fin? Pues con el fin de hacer el acompañamiento a todo el proceso de identificación predial. Entonces, sale una avanzada con todo el componente técnico, en compañía también del componente social, y directamente en cada zona, en las casitas directamente de ustedes, pues estamos allá también aclaramos dudas, también les hacemos preguntas sobre sus predios y pues se recolecta toda la información. Eso le llamamos un nivel de interlocución 3, que ya es directamente en campo. Y finalmente pasamos a la etapa posoperativa, quiere decir que es la etapa en la cual ya se ha terminado la labor en campo, ¿sí? Y esta etapa posoperativa básicamente es una socialización que se llama interlocución número 4, en la cual convocamos nuevamente a las diferentes entidades municipales y a la comunidad en general para que asistan a una reunión en la cual nosotros vamos a exponer los resultados generales del proceso de actualización catastral. ¿Qué quiere decir resultados generales? Que en esa reunión no le vamos a decir a su merced, su predio quedó valiendo tanto, el suyo quedó valiendo tanto, el suyo. Eso no va a pasar. Cuando hablamos de resultados generales, nos referimos a los resultados que se arrojaron de manera general del municipio, ¿sí? Es decir, se van a aclarar, pues, los componentes principales, los hallazgos, cómo se obtuvo la información económica, obvio si se van a dar datos, por supuesto, pero porcentajes y demás, pero van a ser de manera general del municipio, no casa a casa. ¿Por qué? Porque recuerden que igual después de esta interlocución número 4, todavía se realiza un proceso de consolidación de la información. Es decir, que todavía se está terminando de ajustar algunos datos, alguna información, para que todo quede completamente consolidado y pues esta información sea posteriormente entregada a la administración municipal. ¿Listo? Entonces, recuerden, esta entrega de resultados es una entrega de resultados de manera general, ¿vale? ¿Listo? ¿Esa información solamente la vas a ver la alcaldía y la...? No, también se convoca a la comunidad en general. Sí. ¿De todo el municipio, no a personas? No, ahí sí ya, obviamente pues sí se hablará, por ejemplo en la reunión sí, obviamente darán unos datos, una información diferente para la zona urbana que la rural, porque pues por supuesto, digamos que los criterios son diferentes, pero sí me refiero a que la información, la entrega de resultados que se va a dar sí es de manera general del municipio. Obviamente digamos que lo harán de manera dividida, por decirlo de alguna manera, o sea, se van a explicar cómo se obtuvieron esos resultados en la parte urbana y cómo se obtuvieron esos resultados en la parte rural. ¿Vale? ¿Cuándo está esa información como para estar pendiente? Yo le pongo, puede ser tal vez mitad, esa reunión yo creo que se puede generar por ahí a mitad de año. Debe realizarse antes del 25 de junio en teoría. Antes, en teoría, porque como a veces existen las prórrogas, ¿sí? En esos convenios a veces se dan prórrogas que porque quedó faltando algo o hay algo que corregir. Entonces, si no llega a haber prórroga, en teoría esa reunión debe realizarse máximo finalizando el mes de junio. ¿Vale? ¿Listo?
Vale, listo. Perfecto. Entonces, estos son las 3 etapas de la ejecución del proceso y los 4 niveles de interlocución. Muchas gracias, Pipe. Generalidades de la operación catastral multipropósito. El diagnóstico presenta un total de 36.768 alertas principales. ¿A qué pasamos? ¿A qué le llamamos alertas? Alertas son esas situaciones o son esos datos que de pronto están incompletos o que hay que verificar por si de pronto hay que corregir algo, ¿sí? A nivel jurídico o a nivel gráfico. A eso nos referimos con alertas. Lo que está en rojito es lo que presenta alertas, o sea, mucho. Y lo que está en verde es lo que en teoría no presenta alertas. Por eso es tan importante que ustedes tengan sus documentos a la mano, entre ellos la cédula, porque, por ejemplo, una de las alertas que se puede presentar es que cuando vamos a mirar la información del propietario puede faltar un número o no aparece el número de cédula o aparece un número de cédula que no es. Entonces, a esto nos referimos con alertas, ¿vale? Para que lo tengamos claro. Para hacer el proceso de actualización catastral, en la parte preoperativa se definieron unas unidades de intervención territorial. ¿Qué quiere decir unidades de intervención? Que el municipio se sectorizó como por zonas, ¿sí? ¿Con qué fin? ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de poder llegar a campo, a cada una de estas zonas de manera organizada, ¿cierto? Entonces, pues se realiza la conformación de estas UITs, o sea, unidades de intervención, y la unidad de intervención que nos compete el día de hoy, a partir de hoy, es la UIT 5, en la cual está el Manzano, Mundo Nuevo, La Jangada y creo que no se nos queda ninguna más, ¿cierto? Entonces, listo, el CER, perfecto, muchas gracias. Entonces, esta es la UIT en la cual vamos a empezar a hacer las labores de campo a partir del día ya lunes, ¿listo? A partir del lunes ya vamos a estar en campo, ¿vale? Ustedes van a decir, ¿pero qué día o a qué hora? Realmente nosotros no les podemos dar una hora y un día específico para decirles, en su casa vamos a estar el martes, en su casa pues realmente eso no es posible. ¿Por qué motivo? Porque resulta que los reconocedores tienen una asignación de predios y nosotros tenemos que cumplir con un cronograma que de hecho es muy estrecho, ¿sí? Y nosotros debemos responder por la ejecución de ese cronograma. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros lo que hacemos es que con el presidente de la Junta de Acción Comunal nosotros tenemos un grupo de WhatsApp en el que le decimos, oiga, vea, a partir de mañana vamos a estar allá para que porfa la gente sepa y esté enterada. Ahora bien, no, que ustedes no estaban en el momento de la visita. Como bien lo decía mi compañera Lina, dime. De pronto fue un tema de precampo, puede ser, no sé, ahorita uno de los controles nos comentará porque... Claro, te entiendo. Escúcheme, pero si ustedes llevan, nosotros como usuarios registramos el número telefónico, entonces yo creo que ustedes pueden hacerle una llamada al cliente, por favor, mañana vamos a estar en este... Ahorita, lo que sí se puede hacer ahorita, ok, le entiendo, lo que sí se puede hacer ahorita, como acá nos acompaña el componente técnico, ellos son los que van a estar en campo. Ahorita en un ejercicio de cartografía que vamos a hacer, que es donde están los... Regálame un segundito, ya termino la explicación y ya con mucho gusto ya complementa. En esos mapitas que ustedes ven, vamos a hacer un ejercicio de cartografía y ellos, o sea, el componente técnico, los reconocedores y los controles de calidad, ellos van a ir anotando sus datos. Ya va a quedar, digamos, de acuerdo a la organización y disposición de cada uno de los reconocedores que ellos puedan concertar con ustedes un día específico. ¿Vale? Pero, o sea, realmente, mejor dicho, a lo que me refiero es a que eso ya va a ser ahorita, en el ejercicio de la cartografía, pero no va a ser algo generalizado de que les digamos, usted el martes, o usted el miércoles, no. Va a pasar de acuerdo, vuelvo y digo, a lo que se pueda organizar directamente ahorita con cada uno de los reconocedores y los controles de calidad. Y eso se va a realizar ahorita en el ejercicio de cartografía. Entonces ustedes ahorita se acercan y van a decir, vea, yo me ubico acá, venga, su merced, mire, es que yo los lunes y los martes, por ejemplo, no puedo. ¿Será que el miércoles es posible? Puede ser que el reconocedor le diga, listo, yo voy el miércoles. O puede ser que pase y diga, no puedo, pero déjeme su número y con mucho gusto usted me envía los documentos por WhatsApp. Por ejemplo, o acuerdan una cita en el COM, allá en La Calera, puede ser. Por eso vuelvo y reitero que va a ser de acuerdo a la organización de cada reconocedor y los controles de calidad, ¿vale? Por eso yo solamente estoy acá dando la generalidad, pero ahorita en el ejercicio de cartografía pues ya tratan de cuadrar con ellos a ver qué se puede hacer.
pero pues entiéndame que para mí es difícil yo hablar por ellos. No los puedo comprometer de esa manera porque, vuelvo y reitero, ellos tienen un cronograma que de hecho es bastante ajustado y pues esos cronogramas ahí son de estricto cumplimiento, entendiendo que hacen parte del convenio. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Entonces... Hay una recomendación. Señor. Que nos hagan el favor y nos avisen mínimo por 8 días de anticipación, porque como mucha gente tenemos que hacer en Bogotá o en otras partes, entonces no estamos aquí. Y es necesario estar uno mismo, porque hay muchas inconsistencias que tiene uno que aclarar bien. Además, por experiencia propia, que yo conozca desde 1970, cada que hay una actualización catastral hay unos errores inmensos por parte de los funcionarios. Claro. Y entonces después de que pague el pato es uno. Lo entendemos. Total. Los datos bien claros. Claro, esa es la idea. Por eso dejé claro. Claro, esa es la idea. Lo de 8 días de anticipación, pues, no, o sea, es imposible de hecho dar eso, porque de hecho hace 8 días estábamos en la UIT 6 y 7. Entonces, o sea, pero por eso digamos estamos mencionando que a partir del lunes. Y ahorita, si su merced, ahorita lo que le digo, ahorita en el ejercicio de cartografía, su merced trata de cuadrar, ubica su predio y dependiendo de quién lo tenga, deja sus datos, deja su información y ya de manera ya individual, con el reconocedor y con el control de calidad, miran a ver cómo pueden acordar, ¿vale? Señora. Es que no, por lo menos hay personas que, por ejemplo, hay un terreno, una fanegada acá en el Manzano, tenemos otra fanegada en el Cerro y otra fanegada de arriba en el Rincón del Oso. Entonces, todo eso hay que manejarlo porque la misma persona no puede estar aquí, no puede estar allá. Claro, listo. Ya resolvemos eso también en la sección de preguntas que nos falta, Miguel, por favor, para poderle dar, porque ya, yo creo que ya, para que ya demos inicio a la sección de preguntas. No, listo. Entonces, Linis, tú que eres la que organiza este tema. Claro que sí, ¿Listo? claro que sí, muchas gracias. Ya vamos a empezar con la ronda de preguntas, ya la exposición finalizó. Ya de acá para arriba ya son las preguntas. Me da pena que tenga la mano bueno, levantada bien, tanto tiempo, tranquila. Antes de poder iniciar con la sesión de preguntas, okay. Bueno, ahí por lo menos. Ahí, pero suavecito con los perritos, por favor. No, igual fue con el Pasito, zapato, fue con el zapato. No hubo maltrato animal aquí en ningún momento. Bueno, antes de continuar, quiero que todos estuvieron muy juiciosos, ¿cierto? Todos estuvieron súper juiciosos poniendo cuidado. Entonces yo compré unos dulcecitos y voy a hacer unas preguntas a ver qué pudimos entender del ejercicio, ¿cierto? ¿Quién me puede decir cuáles son los métodos de recolección de información? Yo les voy a dar una pistica. Son 3. Por aquí escuché, discúlpenme. Directo, homogéneo. No. Indirecto. No, ¿quién da más? Directo. Y con él ya va mejor. Falta uno. Directo, el satelital que llama el señor se llama indirecto. Entonces, directo, indirecto y declarativo, colaborativo. Muy bien, casi que ahí a la norma. Excelente. Sí, existen diferentes y nosotros podemos aplicar cualquiera. Listo. ¿Hace cuánto que no se hace la actualización catastral aquí en La Calera? Uy, muy macho. Fueron muchos. Ay, alguien dijo 17, dijeron 10. A ver, 10. Pues, a ver, tome un dulcecito por aquí. ¿Quién más
¿Quién por aquí? Pues dijeron hartos. Su merced también dijo. 10, bueno, listo. Por ahí yo alcancé a escuchar que mi compañero Daniel mencionó una resolución para tener en cuenta. ¿Cuál es esa resolución? Uy, jue madre, me voy a quedar sin dulces ahora sí. Bueno, a ver. No las quiero así. No. Ay, Dios mío, no. Me escucho muchas de las que son. Ahí se me fueron 12. Bueno, esto por aquí. Con el año y todo. Listo. ¿Qué otra pregunta? Puede ser así. A ver, una preguntita ahí para el público, para el último dulcecito. ¿Qué debemos tener en el momento de la visita? Esa está buena. Uy, madre, no. Auxilio. No. Me quedo. No. Bueno. Y si no tenemos nada, al igual no pasa nada, ¿listo? O sea, no es un impedimento que no tengan el documento, de pronto la escritura o el certificado de libertad actualizado, ¿listo? Que eso quede, pues, presente. Bien, no, bien, súper bien. Cédula de ciudadanía. Eso. Que atienda a un adulto mayor de edad, ¿cierto? Bueno. Certificado de libertad. No, su merced quiere muchos dulces. Bueno, listo. Ahí el último, por su merced, por haber venido a las 2. Bien. Listo. Empezamos con las preguntas e inquietudes. No crean que no les dijimos lo cierto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar un numerito a cada uno, le vamos a asignar y todo lo vamos a contestar. Entonces, yo me acuerdo... Qué pena, solo una observación. Por favor, las preguntas ojalá sean generales, es decir, si ustedes tienen una pregunta puntual de su predio, esa pregunta la vamos a realizar posterior a la ronda de preguntas ya directamente en la cartografía, durante el ejercicio de cartografía participativa. ¿Esto con qué fin? Pues de darle dinamismo y fluidez a la finalización de la reunión, que ya nos quedan 2 partecitas, la de la ronda de preguntas, que sabemos que son bastantes y acá nos vamos a demorar un poco, y la del ejercicio de cartografía participativa. Entonces, las preguntas puntuales de sus predios no las vamos a hacer en esta ronda de preguntas, sino ya cogemos allá cada uno de los reconocedores, al jurídico, sí, y a los controles, y allá les hacemos esas preguntas que sean de carácter ya propio de sus predios. ¿Listo? Por favor. Perfecto, claro, es que ahí tiene toda la razón, que ahí la pregunta es, dígame, ¿cuáles son los especialistas que vinieron hoy de mi vereda? No, el Manzano, ¿qué vereda? El Manzano, para allá. Mundo Nuevo, por acá. La Jangada, por acá. Se acerca y ahí van a tener al especialista y al ladito. Y ese es el que les va a aclarar. Listo. Entonces, bueno, yo me acuerdo de manitos así súper fuertes, súper levantadas. ¿Su merced el nombre? Jorge, sí, pues. Señor Jorge va de primeras. Su merced también, que estaba ya mejor dicho, con las pesas así, se preparó toda la semana estuvo así, el nombre de su merced, perdón. Señora Luz, su merced va de segundas. Antes de su merced también toda la semana estuvo ejercicio. Muy bien. ¿Nombre? La señora Dora. Su merced linda. Jimena. ¿Quién más? El nombre de su merced, por favor. Señor Bernardo. ¿Alguien más? ¿Nombre? Señor Ovidio, ¿cómo olvidarlo? Yo dije que nos habíamos encontrado acá y no era allá abajo. Listo, señor Ovidio. ¿Alguien más? ¿El nombre de su merced? Señor Oscar. Oscar Garrido, ¿listo? Sí. ¿Alguien más? Bien, vamos a pegar una repasadita. Primero, señor Jorge. Segunda, señora Luz. Tercera, señora Dora. Cuarta, señora Jimena. Quinta, señor Bernardo. 6, señor Ovidio. 7, señor Oscar. Sí, está muy bien. Bueno, hay algo muy importante y es que quiero que tengan en cuenta estas 7 personas que van a intervenir. Y es que hay veces, como el señor Jorge nos está hablando con la señora Luz, no sabe qué preguntas tiene uno del otro. Si las preguntas que hace el señor Jorge ya las resolvieron, pues la señora Luz dice, porque ya nos ha pasado, no, yo juiciosa no, esta ya me la contestaron, era de esto, esta ya me la contestaron, era de esto, para avanzar.
porque el ejercicio, a consideración mía, más importante es el de la cartografía social y es el de que ustedes puedan acercarse a los especialistas y puedan indicarnos cómo es su vereda. Entonces, no nos perdamos ese momento, ¿sí? Listo, entonces, empecemos. Señor Jorge, empecemos por acá. Gracias, les agradezco a los funcionarios que nos están dando esta explicación, pero el problema personal es qué porcentaje tiene del alza tanto en las zonas semiurbanas, urbanas y en el campo abierto del campo, o sea, y rural. Entonces, eso. Y lo siguiente es que la recomendación para los funcionarios es que se haga la visita, digamos, con un tiempo para la persona que es dueña del terreno, logre mostrar su terreno y tenga esa facilidad de que sí fue visitado y que realmente no se va a propasar del avalúo, porque es que, por ejemplo, una fanegada que está evaluada, pongámosle, en 5 millones de pesos, y resulta que cuando él va a recibir el recibo del avalúo, se le subió a 100 millones de pesos. Entonces, ¿qué porcentaje le subieron ahí? Porque es que en lo que hemos visto en noticias y a nivel del país ha habido un abuso tremendo de estas salsas y lógicamente que nosotros necesitamos esa ayuda, más no que nos castiguen con seguir pagando lo que no es justo. Claro. Entonces, Bueno, muchas gracias. Vale, sí, señor. Espérate un momentico, van para aclararnos. Entonces, el primero es cuál es, por qué o cuál es el alza del avalúo, y el segundo, que cómo se va a manejar el tema de las visitas. ¿Listo? Entonces, ahí empecemos. Avalúo y visitas. Digamos que hay que tener claro primero también que una cosa es el porcentaje del avalúo y otra cosa es el porcentaje de la tarifa del impuesto predial. Primero, partimos de esa base, son dos cosas diferentes, ¿cierto? Si es del avalúo, el avalúo es el mínimo, el 60%, es entre el 60 y el 100. Creo que acá en el municipio de La Calera, de acuerdo a lo que se conversó, va a quedar el 60. O sea, hay unos topes. Los topes son entre el 60 y el 100%. En este caso, el que va a quedar el municipio de La Calera, creo que es el 60. Ya los ingenieros sí me están dando el aval, o sea, sí, 60%. Pero hay excepciones. Por ejemplo, obviamente también hay que tener en cuenta, por eso también les recomendaba leer la resolución. Hay unas excepciones, por ejemplo, el hecho de que si es una construcción totalmente nueva, ¿sí? Pues obviamente digamos que, por ejemplo, para el tema del valor de la tarifa del impuesto, pues puede ser diferente. Ahí sí digamos que se puede cobrar la tarifa plena, porque pues usted tiene que pagar por lo que tiene, ¿sí? Ahora, en cuanto a la tarifa del impuesto predial, que igual sé que también es de interés para ustedes, si por ejemplo estamos hablando de un predio menor a 100 hectáreas, el tope máximo que se podría cobrar esto en cuanto a la tarifa del impuesto predial es máximo el 50%. Entonces, un ejemplo, si pagaban 50.000 pesos de tarifa del impuesto predial por un predio de menor a 100 hectáreas, pues lo máximo que van a poder pagar va a ser 75.000 pesos, es decir, el 50%, ¿cierto?, del valor liquidado el año inmediatamente anterior. Ahora, si el predio supera las 100 hectáreas, este valor puede llegar a ser hasta el doble. Es decir, que si pagaba 100.000 pesos, podría llegar a pagar hasta 200.000 pesos. Sin embargo, vuelvo y reitero que hay unas excepciones. No sé si de pronto alguno de los ingenieros me quiera ayudar a complementar esta información o si les parece que está bien hasta ahí, ¿cierto? Esto en cuanto a la tarifa del impuesto predial. Y en cuanto al avalúo, es entre el 60 mínimo y máximo el 100, pero según lo que ellos ya también me están confirmando, la tarifa que se va a ajustar para el municipio de La Calera es el 60%. ¿Listo? Eso claro en cuanto a la parte del avalúo. Y en cuanto a las visitas, vuelvo y reitero, es que nosotros en esta reunión, por eso ya les estamos diciendo, a partir del lunes vamos a estar. Ya va a quedar ahorita en cuanto hagamos el ejercicio de cartografía participativa,
que con cada reconocedor pues puedan tratar de llegar a algún acuerdo, pero es que reitero, para nosotros de verdad es prácticamente imposible poder decirle a su casa vamos el lunes, a su casa el martes, porque es que los tiempos son muy ajustados y por favor también tengamos en cuenta que cada reconocimiento en cada predio es diferente. O sea, es decir, nos podemos demorar tiempos diferentes, porque hay predios que tienen galpones, que tienen ramadas, que le dice, uy, yo tengo otro predio allá arriba, yo tengo otra construcción allá, entonces nos demora. Entonces, en un solo predio fácilmente nos podemos demorar, no sé, par de horas inclusive, con un solo predio. Entonces, imaginen nosotros comprometernos, es complicado. Sin embargo, vuelvo y digo, pues ahorita ya de manera individual, miran de pronto qué pueden organizar con los reconocedores y con los controles, se pasan el contacto, los datos y pues tratan ya de ir cuadrando de manera ya digamos que individualizada. Pero de manera general, para dar respuesta, no es posible agendar con cada uno una visita a una hora determinada y un día específico. ¿Por qué? Porque también partamos de la base de que nosotros únicamente vamos a estar en esta UIT 5, máximo 2 semanas. ¿Por qué? Porque es que ya nosotros tenemos que terminar el trabajo de campo este mes. Ya tenemos que acabar, ¿por qué? Por temas de cronograma. Tenemos que acabar la visita en campo. El clima. No, es que realmente son muchas las variables. Entonces, les pedimos, por favor, que también nos entiendan eso. Y es por eso, esas son las razones por las cuales realmente se nos imposibilita poder decirles a cada uno de ustedes, vamos a visitarlo tal día usted, tal día usted, tal día usted a tal hora. No, realmente no es posible, pero pues ahorita se pasan contactos, datos con las personas y miran, igual recuerden que para eso está el COM también, allá nos pueden visitar, no recuerdo la dirección, pero bueno, queda ahí al lado del D1 en todo el parque principal, ¿vale? Allá está, allá también nos pueden visitar, allá estamos atendiendo de 8 a 4 de la tarde todos los días, en caso tal de que de pronto les haya quedado alguna duda o deban ir a entregar algún documento, lo pueden hacer allá. ¿Listo? Igual, para que no se preocupen en caso tal de que no puedan atender la visita. ¿Listo? Listo. Siguiente. Muy bien, seguimos con la señora. Perdón, no sé. Sí, todo bien. Todo en orden, listo. Seguimos con la señora Luz, pero antes, para que lo tengamos presente, importante, que hay 2 personas que ya así como que se me acercaron así, que tengo una pregunta. Entonces, tenemos 9 personas que van a participar. Se aunó el señor Octavio, ¿cierto, señor Octavio? Y al señor Julián, que no lo veo. Señor Julián. Ya, está por allá. ¿Listo? Para que lo tengamos presente, 9 intervenciones. Vamos con la señora Luz por acá. Señora Luz, el micrófono es suyo, muchas gracias. Bueno, yo sé que dicen que son generalidades, ¿sí? Aquí hay una generalidad, como ustedes la llaman, que casi todos tenemos. Y es que los lotes acá en Mundo Nuevo, en esta zona, pues, primero son lotes pequeños y en el caso de nosotros hay un lote en el Manzano, hay un lote en Mundo Nuevo sector Salitre, hay un lote en el Cerro y pues desafortunadamente no nos podemos dividir para estar en cada parte del momento que lleguen. Entonces eso sí me parece difícil porque además son lotes con problemas. Por ejemplo, el lote que está en el Salitre, al tomar la medida física, mi lote se entra en el vecino y el del vecino entra en el mío. No sé si los ingenieros me entienden lo que les quiero decir. Entonces las medidas no casan porque para que case la medida, mi lote se va un poco hacia donde el vecino y el del vecino entra a mi lote. Entonces, bueno, esa es Perdón, ya de una vez para responderle, en ese caso no lo vamos a tomar como una generalidad, ¿listo? Entonces, ahorita nos indica más o menos en qué sector, a nombre de quién está el predio y agendamos una cita ya con los compañeros reconocedores. ¿Listo? Por eso es ese problema yo creo que lo tenemos casi todos, porque aquí casi todo el mundo tiene un pedacito aquí, otro pedacito acá, otro pedacito allá. Claro. Entonces sí, es muy complicado dividirse uno. Vuelvo y lo repito, ustedes dicen que no es una generalidad, pero me parece generalidad en esa medida que todos tenemos lo mismo. Igual, los lotes, la mayoría de personas aquí es tenencia. Hay mucha tenencia. O sea, aquí es la herencia que pasó desde el abuelo, del tatarabuelo, del bisabuelo y sigue así. Entonces, es muy importante uno estar en el lote. Exacto. Para poder especificar para esos casos, igualmente para toda la comunidad, presentar el documento soporte. Por ejemplo, hacemos un contrato
que con el señor que es privado sería una cartaventa que solamente la tendría usted y el señor, ¿sí? Entonces, en ese momento sí es necesario que nos presenten ese documento que puede ser una cartaventa, lo que dice mi compañero, ¿listo? Pero Cuando no tiene por escritura. ejemplo, hay un lote que no tiene nada, que está en tenencia hace 45 años y no hay nada, o sea, nada. Es una ocupación, nosotros la llamamos. Sí. Sí. Ante ese lote, o sea, y no se vive en él. Entonces, Exacto. Vuelvo y reitero para todos, son casos puntuales, aislados, con lo que lo vamos a manejar y le vamos a decir qué procedimiento pueden seguir. Lo que decía el compañero, no lo vamos a solucionar porque no tenemos la competencia, pero sí los vamos a orientar. ¿Listo? ok, Siguiente, gracias. por favor. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias, señora Luz. Seguimos con la señora Dora. Ah, sí, claro, por supuesto. Ya me acordé dónde estaba su merced. Bien, puede asomarse. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Dora Almésiga. Hay algo que me preocupa profundamente en relación al manzano. Aquí hay una afectación de hace unos 16 años aproximadamente. Esto está en zona de riesgo. Yo no sé si ustedes que vienen del IGADI, vienen de la Agustín Codazzi, no sé si aquí hay funcionarios de allí. Me imagino que de allá parte digamos, del decreto que hicieron en ese entonces el alcalde que estaba de turno, que me imagino que para dar un informe y decir que la región del Manzano, la vereda del Manzano está en zona de riesgo, debe haber un soporte. No sé exactamente si hicieron estudio de suelo, si no lo hicieron, pero creo que no es justo que la vereda del Manzano vayan a subir un predial cuando nosotros acá realmente no tenemos nada. Yo tengo un lote que son 1.650 metros, tengo una pequeña casa ahí construida que era de mis padres, y si vamos a ver por qué es zona urbana, tengo derecho de pronto a vender una parte del lote. La persona que me compre necesita una autorización para construir, ¿verdad? Y lo primero que van a hacer en planeación es decir, no tienen derecho a la solicitud que hicieron porque ustedes están en una zona de riesgo y no pueden construir. Entonces yo sí los invito a que se revise ese tema porque no me parece justo que en la vereda de Manzano se vaya a pagar un impuesto cuando nosotros realmente las tierras están en ese tema y sé que no han levantado la sanción. Creería que lo primero que hay que hacer es levantar la sanción y creo que si bien es cierto de pronto algunas partes estén afectadas, porque hacia el lado del río obviamente que se nota cuando hay deslizamiento de tierra, yo digo, bueno, digamos que ese sector sí valdría la pena porque sería zona de riesgo, pero no creo que todo el Manzano esté en zona de riesgo. El Manzano cobija una periferia supremamente grande y yo no he visto que en ciertos sectores la tierra se esté rodando, se esté corriendo. Entonces, primero yo creo que hay que solucionar eso para que La Calera y el municipio de La Calera nos colabore en relación a ello y posteriormente yo no estoy en desacuerdo en que haya un ajuste al impuesto, que sea un impuesto justo para cada predio, pero en la condición que estamos no me parece justo que se vaya a pagar un impuesto más alto cuando tenemos solo riesgo. Entonces, a eso iba y esa era mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para esa respuesta, pues nosotros tenemos el componente económico, que es el que hace el recorrido en todo el municipio, zona por zona, sector por sector, vereda por vereda. Entonces, el que determina en la parte, lo que usted dice, hay una zona de riesgo, pues se contempla esa zona de riesgo, se delimita. Igualmente también pasa por a veces las afectaciones a energía, donde pasa una torre, un deslizamiento, las vías, todo eso se tiene en cuenta para el valor de las zonas geofísicas y económicas que nosotros contemplamos. Igualmente nos complementamos con la información del municipio, de la cartografía que aparece ya determinando qué zonas de riesgo, de ampliación, por ejemplo, de lo que les digo, gasoductos, líneas de transmisión de energía eléctrica. Eso se tiene en cuenta para el valor de la tierra. ¿Listo? Y la señora Luz preguntaba acerca del tema del cerro. Tranquila, yo le cuento. Que hay Igualmente las reservas forestales también que tienen mucho acá en La Calera también se contemplan. No, por eso complementando. O sea, fue declarado por un alcalde muy
querido él, zona de alto riesgo, porque él quiso. Y toda la vereda está declarada en alto riesgo, tanto así que si se va a hacer un salón comunal no se puede, si se va a hacer una cancha deportiva no se puede, si se van a meter unas placahuellas no se puede. ¿Por qué? Porque el señor alcalde declaró la zona en alto riesgo. Entonces tenemos ese problema hace más o menos unos 10 años y, o sea, si yo voy a vender mi lote que está en el cerro, no me dan un peso porque van y averiguan, no, esto es zona de alto riesgo. Pues no la puede uno vender, eso nos afectó grandísimamente. Y como dice la compañera, entonces sí nos van a cobrar un impuesto por una tierra que no vale nada, porque si yo la voy a vender nadie me la va a comprar porque está en alto riesgo y es toda la vereda. O sea, no es un pedacito, el cerro tiene ese problema y es toda la vereda. Listo, para Entonces, eso lo que le muchas decía. gracias. Igualmente nos complementamos con información que ya viene delimitada por el municipio. ¿Y en dónde? En el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. ¿Vale? Muchas gracias. Entonces, Seguimos el alto riesgo. Sí. claro. Aquí que tenemos a alguien de la Secretaría de Planeación, pues qué rico que nos pueda también ayudar con la pregunta, ¿vale? Gracias. Bueno, entonces les voy a hacer una aclaración muy puntual. ¿Quiénes de ustedes saben que en este momento estamos haciendo revisión y ajuste del PBOT en el municipio? Pues todos, porque eso lleva como 8 años y no lo han arreglado. Su merced está en todo lo correcto. Vamos a hacer una aclaración. Sí, nosotros hemos realizado ya mesas de trabajo con las comunidades y hemos estado en estos territorios realizando trabajo de diagnóstico. Lo que ustedes han descrito anteriormente ya está diagnosticado dentro de esa revisión y ajuste que estamos haciendo, liderado por la Secretaría de Planeación y por el alcalde Juan Carlos Hernández. Primera aclaración, en este preciso momento, esta administración tiene contratado un proceso de actualización del estudio básico de riesgos para todo el municipio. No es un proceso que lo haga una persona en particular, no es una decisión que la tome el alcalde simplemente porque así lo considere él mismo, sino es un equipo técnico al que se contrató y en este preciso momento están realizando ese estudio. ¿Qué le puedo decir yo en este momento? No significa que las zonas que tienen determinante de riesgos en este momento vayan a cambiar, o al menos no todas, sino que se está evaluando justamente eso que ustedes están diciendo. Sería muy irresponsable de mi parte decirle eso va a cambiar hasta que este equipo de trabajo entregue el informe técnico con los hallazgos que ellos han determinado. Entonces, una vez eso suceda, nosotros vamos a estar realizando un proceso de socialización con ustedes para que sepan lo que ese equipo técnico ha encontrado y ahí sí tengamos una base sólida y técnica para decirle estábamos en lo correcto o estábamos en lo incorrecto. Entonces, ¿qué les pido el favor? Nosotros en el transcurso de este año vamos a realizar convocatorias para comunicarles la formulación de nuestro Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Ese estudio básico de riesgos es la base de esa formulación, porque es a partir de ese componente técnico que se toman decisiones en torno al ordenamiento del territorio. Entonces, seguramente, a través de sus juntas de acción comunal, a través de sus líderes, vamos a estar convocándolos en el transcurso de estos próximos meses para que conozcan esos resultados. Eso es lo que está haciendo la administración municipal frente a ese tema. Ahora, hay un tema puntual del que las dos preguntas tienen mucho que ver, y es que ¿me va a subir el impuesto a mí que tengo un predio con determinante de riesgos igual a otro que no lo tiene? No. La respuesta es no, porque tiene esa determinante de riesgo su terreno. Entonces, no va a subir lo mismo que un terreno que no tiene riesgos. Eso es algo muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Estoy diciendo mentira o no estoy diciendo mentira? No, señor, así es. ¿Por qué? Porque lo que él trataba de decirnos, por ejemplo, con las determinantes ambientales, levante la mano, por ejemplo, ¿quién tiene un predio con reserva forestal? Por ejemplo, ya declarado. Muchos de ustedes. Esos predios no van a tener la misma alza que un predio que no tenga reserva forestal, porque se entiende desde la misma lógica del territorio que no se pueden hacer, en este caso, actividades que en otro predio sí. Y ese es el componente económico que evalúan todos estos profesionales. Entonces, lo que le quiero decir es lo siguiente.
La alcaldía está tomando acciones en este momento para revisar el tema de riesgos y se los vamos a comunicar en el transcurso de los próximos meses. Estén muy pendientes de esa convocatoria porque es un tema que a ustedes les interesa mucho. Y la segunda respuesta es, no se tratan igual predios que no tienen determinantes ambientales o de riesgos a los predios que sí. Se tratan con lo que son. Tienen una característica especial, no se tratan igual que a todos. ¿Listo? ¿Ya quedamos un poquitico más claros? Ya que tengo el uso de la palabra, me lo voy a tomar para hacer una cuña. El señor alcalde Juan Carlos Hernández Arévalo comunicó la noche anterior que a partir de este lunes 20 de abril vamos a emitir los recibos de impuesto predial, vigencia, en este caso 2026. Aspectos importantes a tener en cuenta. Los únicos que van a tener alza o aumento tomando en cuenta la actualización catastral son a quienes se les realizó la actualización catastral el año anterior, es decir, a ustedes no. Ustedes van a continuar con el alza normal año tras año, que es ¿cuál? El IPC. Eso todos los años sube, ¿cierto? Este año para ustedes que no se les ha hecho la actualización catastral, va a subir solamente el IPC. ¿Listo? Para el casco urbano y para las veredas que se alcanzó a hacer la actualización catastral el año pasado, para ellos sí les aplica el alza por la actualización catastral. ¿Listo? Importante. ¿Cómo obtienen el recibo del impuesto predial? Hay dos formas de hacerlo. La Secretaría de Hacienda lo que va a hacer es entregar el recibo físico en todos los predios del municipio. Es importante que ustedes tengan en cuenta que es un proceso gradual y escalonado que inicia este lunes. Entonces, si me lo preguntan, ¿el lunes van a tener el recibo acá? Probablemente no, por temas logísticos. Empezamos desde el casco urbano y se van extendiendo a las veredas, llevando el recibo físico para sus predios. ¿Listo? Segundo, ¿quiénes tienen un celular? Levanten la mano. Puede que haya una persona que no. ¿Quiénes tienen una conexión a internet, por ejemplo? Listo. Vamos de pronto a ver si alcanzamos un poquitico ahorita de tiempo, no los quiero demorar tanto. La página es www.lacalera-cundinamarca.gov.co. Es la página oficial del municipio. Y a través de esa página ustedes ingresan con la cédula catastral de sus predios y descargan la factura en línea. ¿Esto qué implica? Facilidades para ustedes. Lo descargan fácilmente y realizan el pago. Señor. ¿Se puede, digamos, directamente la Secretaría del municipio solicitar los recibos referentes a los predios? Claro, voy a hacer una aclaración. ¿Es posible? Sí. La respuesta es sí. No queremos que todos lo hagamos porque sería muy complicado que a todos ustedes los atendieran de manera ágil en el momento en el que vayan a ir. Porque ustedes y yo sabemos que ante justamente el momento del año en el que nos encontramos, pues el lunes mismo muchos van a querer tener su recibo, ¿sí? Lo que no queremos es que todos vayan a ir a la Secretaría de Hacienda el lunes, se nos congestiona, usted no obtiene su recibo porque tal vez el turno no le alcanza y tenemos un inconveniente. Por eso les decimos que si tienen la oportunidad de descargarlo, háganlo porque es mucho más ágil. Señor. ¿Se puede colocar ahí la página para...? Sí, señor. Voy a pedir el favor aquí a Felipe. Simplemente, si tenemos conexión a internet, es muy fácil para que podamos ingresar a la página. Señora. ¿Van a hacer en relación a los impuestos, el impuesto de este año lo van a hacer como han venido haciendo los años anteriores? Por decir algo, listo, a partir del lunes hasta el 20 de mayo hay descuento del 10%. Sí, señora. Entonces, ya les voy a compartir esta información también. Vamos a encender acá el computador. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Que los beneficios por pronto pago no han caducado. Esos beneficios empiezan a regir a partir del lunes. Y el primer descuento es del 20%. ¿Listo? Entonces, ya les vamos a colocar, ya le voy a colocar aquí un momentico, si me permite, le voy a colocar a Felipe para que lo podamos proyectar. Tienen plazo, en este caso, del 20, del 10 y del 5% de descuento, y en este caso, desde el 1 de agosto,
es cuando comienza a cobrarse intereses de mora. Es decir, tendríamos mayo y junio completos y esta parte de abril para pagarlo con descuentos. ¿Listo? Y estos primeros días, a partir del lunes, aplica el descuento pleno del 20%. ¿Listo? ¿Alguna pregunta adicional que ustedes tengan? Entonces, ya les voy a presentar. Esa pregunta la voy a tener muy presente. Lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento, aprovechando que tenemos la oportunidad de hacerlo, es la página web oficial de la Administración Municipal. Es www.lacalera-cundinamarca.gov.co www.lacalera- ese es el guioncito en la mitad, guión al medio, cundinamarca.gov.co. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a encontrar? Esta es la página de inicio. Que tengan ustedes la oportunidad de verlo. Les van a aparecer ahí algunos anuncios, como es el caso del impuesto de industria y comercio. ¿Qué es importante que tengan en cuenta? Vamos a ver si logramos hacerlo fácilmente, porque si no nos extendemos demasiado. Ustedes en esta página tienen que identificar esta pestaña. Se llama Atención y Servicio a la Ciudadanía. Atención y Servicio a la Ciudadanía. Y en esta pestaña, cuando se despliega este menú hacia abajo, tienen que ver Trámites y Servicios. Y le dan clic en esa pestaña. Trámites y Servicios. Cuando ustedes ya cargan por completo el feed de la Administración Municipal, van a encontrar una serie de trámites bajando dentro de la misma página. Y si ustedes alcanzan a ver, entonces aquí dice Impuesto de Industria y Comercio, Impuesto Predial Unificado. Y le dan clic en esa opción. ¿Qué es lo que les va a pedir para que ustedes lo tengan en cuenta al momento de ir a realizar la descarga de esa factura? Está cargando un momentico. Tienen que digitar en el primer recuadro un correo electrónico. Si no es suyo, de pronto no tienen algún familiar que tenga un correo electrónico activo. Y el código catastral, la cédula catastral de su predio, que es el número único que identifica su predio de todos los demás. Cuando ustedes realizan como tal, digitan le dan en continuar y ahí ya va a aparecer la información de cada uno de sus predios. ¿Listo? En este momento no está habilitado. Si van a hacer el intento, pues no está habilitado porque va a estar habilitado a partir del lunes. ¿Listo? ¿Alguna duda que les surja? Es el momento de hacerlo. ¿Alguna duda? Ya estoy pendiente de la pregunta, ya les voy a dar las fechas pendientes de los descuentos para que lo tengan en cuenta por acá. ¿Alguna pregunta adicional? Sí, señor, no escuches. ¿Dónde encontramos el número predial? ¿Y cuántos dígitos son los que tenemos que digitar en ese recuadro? Excelente pregunta. ¿Dónde está mi ingeniero de liga que me ayude? Tú. Ven a este lado con micrófono en mano. Mientras yo les confirmo las fechas de los pronto pago del impuesto, acá me van a ayudar a explicar eso. Listo. El número predial ustedes lo van a encontrar en la factura del recibo del impuesto del año pasado. Es ese número larguito que hay. De acuerdo a lo que explicaban en el live anoche, son los 25 números que están ahí, que están un montón de ceros. Es ese número, para que lo tengan súper presente. Empieza por 25. IVA 25 dígitos, son los 25 dígitos. No. No. En el impuesto predial no está. Ok. Lo que sucede es que en el recibo del impuesto predial se están omitiendo los 5 primeros que corresponden a departamento y a municipio. Entonces empiezan con 0. Entonces.
Entonces, para no tenerlos acá mucho tiempo, ya les voy a confirmar, es que quiero darles el dato desde la propia Secretaría de Hacienda de las fechas exactas por pronto pago. Se las quedo debiendo dentro de 2 minuticos, se las comparto porque seguimos, porque hay más preguntas. ¿Listo? ¿Seguimos con las preguntas? ¿Listo? Podemos continuar entonces con la ronda de preguntas. Vamos con la señora Jimena, ¿cierto? La misma. ¿A qué repite? Me hago para allá. Bueno, ¿está apagado? ¿Suena? Sí, sí me oye. Ya. A ver, como les decía, esta mañana... no, es que está... ¿Aló? Ya. Esta mañana, incluso no, como a las 12 del día, antes de venirme para acá, llegaron a hacer la visita. Casi no me encuentran porque venía para acá. No estaba planeada, obviamente, la visita, no habían avisado. Llegaron, solicitaron documentos. Yo estaba precisamente sacando documentos que tenía, pero no los tenía todos. Y ahí son, así como dice la señora Luz Helena, es un pedacito acá, un pedacito allá y el otro allí. Entonces, pues son varios certificados de libertad, solo tenía uno. Bueno, entonces es bueno que ustedes, si tienen todos esos enredos, como decía la señora Luz Helena, que nosotros los tenemos, entonces es mejor tener todos los documentos para que ellos puedan verificar y salir de las dudas que de pronto tengan y le puedan dar a uno indicaciones respecto a qué hacer. Entonces pasó eso, la niña me dijo, no, aquí faltan cosas, aquí toca verificar, aquí toca revisar, quedamos que nos seguíamos comunicando por el WhatsApp. Entonces ellos no vuelven otra vez, sino toca por el WhatsApp. O sea, yo les cuento mi experiencia, que es importante para ustedes, me parece. Ellos, no sé, yo sí tengo una duda ahí, porque cuando ustedes hacían la exposición, nombraban que verifican estructuralmente, es decir, qué construcciones hay, y verifican también linderos. Y linderos ustedes no verifican, entonces no nos pueden decir que sí verifican. Los reconocedores no verifican linderos. Ellos no verifican linderos. Entonces eso es bueno que ustedes lo sepan, pero de todas maneras es importante que ustedes nos cuenten por qué dicen que sí si no lo hacen. Esa es una pregunta. Esa es la primera. Dale. Sí. Ya. El ingeniero creo que Resulta el vecino dueño de lo de uno o uno dueño del vecino, entonces no, los Buenas tardes. vecinos tienen que... Ya, permítame un segundo, le respondo a la dama. Primero que todo, yo sí quiero felicitarlos a todos ustedes, porque este es un tema muy importante para ustedes. Y como el compañero dentro de la introducción que hizo él sí explicó que el reconocedor verifica construcciones, linderos, pero es que sí tenemos unos insumos que nos ayudan muchísimo, porque sí, verificar un lindero de una finca, por decir algo de 50 hectáreas, hasta a ustedes mismos se van a quemar demasiado tiempo, ¿cierto? Sería muy desgastante. Entonces tenemos un insumo que se llama ortofoto, que él se las comentó. La ortofoto viene georreferenciada o espacializada o para nosotros poder determinar linderos. Eso con ella. Y en los casos, como decían las dos damas, que son casos generales, pero sí son generales porque se está presentando como en toda la comunidad, pero también son puntuales, que esperamos que en el momento que nos encontremos en cada uno de los mapas, aprovechemos para poder darles una mejor orientación o asesoría de qué pueden hacer. Y si es que de verdad los esperamos con todo el gusto allá también en la oficina, porque ya tenemos muchas más herramientas en las que podemos determinar bien los linderos, tratando de dejarlo lo mejor posible conforme a están sus áreas registrales, ¿sí? Lo que dicen sus títulos, estamos tratando de dejarlo lo mejor posible. Pero es con la ayuda de ustedes, porque ustedes conocen su territorio, y en la ortofoto ustedes podemos visualizar mejor el campo de los predios que ustedes tienen, ¿sí? Y pueden decirnos, es por aquí, es por aquí, es por aquí, y estamos tratando de dejarlo lo mejor posible, ¿vale? Complementando lo que dice mi compañero Daniel, hay unos casos puntuales que ustedes seguramente han radicado solicitudes en el IGAC en Bogotá. Yo creo que sí hay personas que han hecho esa solicitud, ¿cierto? Entonces, esas solicitudes que llevan inclusive años ahí represadas, la idea en este momento
es que ustedes se acerquen a nosotros y digan, venga, es que yo solicité un cambio de propietario hace 5 años y no me lo han hecho. Entonces, la idea es en este momento que nos aprovechen que estamos en territorio para hacer ese cambio de desenglobe y ese cambio de propietario y esos desenglobes. Puntualmente para la señora igualmente, esos casos puntuales de desenglobes, englobes, rectificaciones de área, de construcción y de terreno, sí las verificamos. ¿Con qué? Inicialmente ustedes debieron hacer un levantamiento topográfico y nosotros vamos y confirmamos que esa información sea la correcta. Igual lo que dice el compañero, ¿con qué? Con herramientas ofimáticas y digitales que tenemos. Una ortofoto que pasó un avión en algún momento antes de iniciar esta fase para tomarla con todas las construcciones, todo lo que se ve realmente en una foto. Entonces, esas son las herramientas que nosotros utilizamos. Entonces, vamos a campo a confirmar esos linderos. ¿Listo? Muchas gracias. Ahí ya también recordemos nuevamente lo que les expliqué durante la exposición, de que por eso fui enfático que nosotros hacemos una combinación de los 3 métodos. ¿Recuerdan? Entonces, creo que lo que acabaron de mencionar los ingenieros, pues es un claro ejemplo de ello. Se va a campo, se verifica, pero por supuesto, como el tema de los linderos hablamos de pues zonas demasiado amplias, pues entonces posteriormente nos vamos al método indirecto, que son las ortofotos, para poder confirmar a través de esas imágenes. Y además de ello, en campo también con ustedes hacemos esas mesas, o en el COM, si ustedes van, hacemos esas mesas colaborativas para terminar de corroborar la información y en base a los 3 métodos logramos sacar la información más exacta posible. ¿Listo? Listo, muy bien. Lo que les prometí se los tengo en pantalla, por favor, esto es muy importante. Están viendo en este momento una imagen que grafica lo que son los descuentos por pronto pago de impuesto predial. ¿Listo? Entonces, gracias al estatuto tributario que fue propuesto por nuestro alcalde al Consejo Municipal y gracias a esa aprobación en el mes de diciembre, tenemos los siguientes descuentos. Escuchémonos un poquitico, por favor. Son 20% de descuento hasta el 12 de junio, 10% de descuento hasta el 10 de julio y 5% de descuento hasta el 31 de julio. ¿En qué momento comienza a aplicarle intereses a partir de que usted no haya cancelado el impuesto de este año? A partir del 1 de agosto. ¿Listo? Para que lo tengan muy pendiente. Tenemos todo julio, todo junio, todo mayo, ya son 3 meses. Y lo que tenemos el mes de abril para pagar con descuentos en diferente proporción. A partir del 1 de agosto ya no tienen descuentos, aplica los intereses de mora. Quiero hacer otra cuña aprovechando que estamos acá en este lugar. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, a través del equipo de profesionales que ustedes están viendo en este momento, todos con chaleco azul, va a tener atención personalizada para brindar asesoría en todas las peticiones de la comunidad que tengan que ver con la competencia del IGAC a partir del día lunes. El COM, ¿qué es el COM? Es el Centro Operativo Municipal del IGAC. Ese COM, como nosotros le llamamos, está ubicado en el parque principal a un costado del almacén de 1. Nos ubicamos, ¿sí? Almacén de 1, al ladito, una puerta que generalmente permanece cerrada, pero que tiene un letrero grande que dice empuje. Es un segundo piso en el cual todo este equipo de profesionales está para brindarles asesoría según sus competencias, porque muchos van a estar haciendo lo que corresponde, reconocimiento predial, control de calidad y demás. Pero a partir del lunes es importante que ustedes tengan en cuenta que tanto la alcaldía como el IGAC van a tener habilitados sus canales oficiales de comunicación para atender todas las solicitudes que ustedes tengan al respecto. Entonces, si es un tema del IGAC, van al IGAC. Si es un tema de la alcaldía, está la alcaldía para atender esa solicitud. ¿Listo? ¿Alguna duda frente a este tema que les acabo de exponer o todo claro? Perfecto, sigamos con las preguntas. Muchas gracias, continuamos. Bueno, otra pregunta que tengo, esa yo creo que va para el doctor Carlos Humberto. Ustedes nos hablan de la resolución 620, que es la que regula cómo van a hacer el avalúo, ¿cierto? Pero no nos han nombrado la ley 101 del 93, que nos dice que, y que ustedes tienen que tener en cuenta las condiciones productivas del predio, qué produce y si es rentable lo que produce. Esa es la ley, es una ley, no es una resolución, no es cualquier bobada, es una ley.
la ley 101 del 93, y eso no se nos nombra acá, ni ustedes lo tienen en cuenta al hacer la visita, ni el reconocimiento, no preguntan aquí qué están sacando, qué producen, o sea, esa ley exige que se haga eso, porque esa ley es una de las leyes principales que protege al campo. Me falta una. Espérame, lo mismo, el restizo. Bueno, inicialmente, pues efectivamente cuando se hace el estudio de mercadeo y cuando se hace el reconocimiento predial, cada uno de los cada uno de los funcionarios del IGAT es encargado de verificar el estado del bien inmueble, de tanto la parte que está, digamos, de la parte de construcciones nuevas, tanto del uso del suelo y también tanto de la calidad de lo que del suelo tiene, como así, para que me lo entiendan un poco mejor. Si es una reserva forestal, si está en tema agrario, y con eso base, pues también tendrán que tomar el tema de los avalúos, efectivamente. Igual creo que también te entiendo lo que mencionas y lo vamos a tener en cuenta, entendiendo que la presentación es una presentación, digamos que institucional, pero por supuesto lo vamos a poner. De hecho, nosotros realizamos posterior a las interlocuciones unos informes técnicos de cómo fue la socialización, y dentro de ello vamos a dejar la observación y la recomendación de que poder poner la ley dentro de la presentación para que ustedes igual sepan, porque me parece importante y es una buena observación realmente. Complementando, compañero Daniel, y a la señora Jimena, el componente económico, que es una persona que en ese momento no se encuentra con nosotros acá en la reunión, pero él hace una investigación de mercado, ¿sí? Esa investigación de mercado pues seguramente casi no se identifica. ¿Por qué? Pues la idea es ser lo más preciso al dato, ¿sí? Y el valor comercial de la tierra. Le puede preguntar a alguien, parar en una tienda y decir cuánto está valiendo la fanegada acá, cuánto está valiendo la hectárea, ¿sí? El componente económico hace parte de esa investigación de mercado. Otra cosa de las que nombraba, el uso del suelo es muy importante. También tenemos como base la parte de urbanismo del municipio, también entendiendo la tipología del predio, si es de uso agrícola, pecuario, mixto, industrial, comercial, así tanto en la parte urbana como en la parte rural. Claro, pero entonces resulta que, o sea, a mí me hicieron la visita y a mí no me preguntaron ustedes qué producen acá. Deberían preguntar, ¿qué producen acá? Si le subieron a la lechecita, le subieron el 2%, nada. Mientras el IPC sube el 5%, pero la leche sí sube el 2%. Entonces eso es triste, y que la evalúa ahorita nos va a subir un montón, sabiendo que la producción en las fincas no es rentable para nosotros, ¿no? Y menos la agricultura, aún menos la agricultura. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta y que la revisen la ley 101 de 1993. Va absolutamente ligada y tienen que ir ligadas con la 2060. Correcto, lo que le digo y reitero, sí, es el componente económico, es el que recopila. Pero tiene que ser particular, no pueden homogeneizar, como dicen ustedes, las cosas, porque es que mi vecino puede tener 3 vacas, pero yo tengo 8, es distinto. Y en la misma cantidad de tierra. Para conformar el avalúo son varias, variables. Claro, pero entonces esa ley ordena eso. Tiene que revisar la parte productiva de cada finca, de cada predio rural. Exacto. Él, dentro de esa caracterización por tierras, tiene el número de hectáreas. Sí. Entonces ya tiene las zonas cultivables, las trabajables y las de aprovechamiento en ganadería en este caso. Bueno, aquí, por ejemplo, una pregunta. Sí, por ejemplo, el estrato de la persona también debía entrar a jugar ahí, porque es que hay personas... Bueno, primero vamos a hacer una aclaración y bueno, ahí está el tema de que de pronto nos distraímos en ese momento. Nosotros como tal, el IGAC no estratifica, ¿listo? Que quede clarísimo para todos. Pero ya ahí sí sería... Ya es una cuestión para el alcalde y el consejo municipal. Sí. Correcto. Y lo que decía nuestro compañero. Así es bien. Sí. Exacto. Nosotros tengamos muy presente eso, que nosotros no estratificamos. Igualmente, cuando entramos a los predios, por favor, presentes, que nosotros no vamos a ver televisores, ni neveras, ni nada de eso.
Si entramos realmente a un predio, a una construcción, es para verificar el dato constructivo, si tiene piso en cemento, en tierra, en baldosín, la cubierta, los muros, todo eso verificamos, pero que verifiquemos de pronto qué puede tener usted, eso es otro censo del DANE que no nos corresponde. ¿Listo? Listo, gracias, Fernando. Sí, señora. Bueno, yo quería un poquito lo que decía Oscar con respecto a lo que hablábamos todos aquí de que esto es zona de riesgo, ¿cierto? Y tú hablabas también de las zonas de reserva forestal. Esta mañana yo con la niña, es que me sirvió mucho la visita. La niña me dijo, porque yo le dije, aquí la mitad de la finca es reserva forestal. Dijo, ¿pero es oficial? O sea, ¿eso está reportado a las entidades oficiales? Le dije, pues no, pero es reserva. Digo, no, entonces eso no se tiene en cuenta, eso se tiene en cuenta como una zona productiva, como igual que toda la finca. Exacto, el ¿Cómo valor va a ser un poco más inferior una de otra, ¿cierto? Porque obviamente no es lo mismo yo tener una reserva que llamémoslo que nosotros lo tenemos así, un potrero. Pero ella me dijo que si no era oficial esa reserva, no la tenían en cuenta. Bueno, es que hay anotaciones en el certificado de libertad y tradición donde sí está, por ejemplo, el ministerio que hace la reserva, la corporación en este caso. Bueno, sí, pero en este caso, la mitad de la finca de nosotros es reserva. No la pueden evaluar como si toda fuera una finca productiva. Estamos hablando también de la productividad. Exacto, seguramente para todas esas tierras, porque lo que le decía en cuanto al área, nosotros parcializamos qué área está afectada en reserva, en deslizamiento, en potreros, el aguas, las vías de acceso, todo eso influye dentro del valor para nosotros determinar ese valor del terreno. Pero no importa que no esté oficializada como reserva. No, porque por eso nosotros hacemos una identificación primero con las imágenes de campo, ¿sí? Sí, entonces, y las parcializamos por finca. ¿Sí me entiende? Sí. Entonces, la idea de eso es decirle, bueno, usted tiene 50 hectáreas, de esas 20 son productivas y las otras 30 no. Sí. Entonces, una tiene un valor y otra tiene otro. Claro, y así se hace. Entonces, por todas las... Es bueno que los reconocedores sepan eso, porque la niña me dijo, no, eso se toma evaluado todo igual. No, por eso eso lo hace el componente económico. El reconocedor generalmente va a puntualizar los trámites, las construcciones y los linderos en casos puntuales. Lo que les decía, si ustedes seguramente que han hecho solicitudes de años, o sea, esta visita realmente que se han invertido unos recursos importantes del municipio, la idea es aprovecharlos, ¿sí? Claro. Porque está el recurso técnico y humano para ustedes resolverle todos esos trámites que han sido represados y que ustedes tienen que ir a Bogotá a gastar tiempo y dinero y que a veces les dicen, pase la solicitud y se les puede demorar lo que les digo, años. Listo. ¿Esto? Gracias. Sí, señora. Gracias, Dani. No, con gusto, dale. Bueno, seguimos con el señor Bernardo. Levanta la manito, por favor. Vamos para allá. Vamos a ver. Perdita. Bueno, una vez más, buenas tardes para todos. Mi inquietud desde un comienzo es lo siguiente: yo escuchaba y miraba que, bueno, la gestión que están haciendo ustedes como delegados, pero también la intervención de la CAR. Son desafortunadamente normas que hay que cumplir, pero no debería de ser así, porque son una gente que no hace sino dictar normas a contra de los campesinos. Y es más, eso no saben, no conocen sino el computador. Y el campo no lo conocen. Y si vienen a dictar unas normas que nos perjudican a nosotros, sin ningún fundamento, por decirlo así. Porque yo, desafortunadamente, las primeras charlas con las entidades ambientales las tuve en 1974, ya para acá hasta hoy. Y los grandes ambientalistas, a nivel de director de la CAR y a nivel, pues no exactamente ellos, pero a nivel de ellos, han dicho, eso es una cortina de humo. Todo lo que hablen de medio ambiente son cortinas de humo. Sí, que estamos viviendo el recalentamiento global, pero eso llaman grandes grupos de científicos la estafa ambiental. Bueno, por ese lado,
Esa era una inconformidad, no me extiendo más porque eso es muy complejo. Segundo, quiero complementar, aclarar algo. En el tema de las viviendas, acá deben tener en cuenta que acá una vivienda no tiene el mismo precio que en La Calera, en el pueblo de La Calera o en ningún barrio, por ejemplo, como del Rodeo, de Parallá, bueno, etcétera. Sino aquí es una necesidad que nosotros tenemos derecho a tener una vivienda digna, que no porque tiene un metro de tableta o que tiene la pared pintada, la van a poner un precio exagerado. Y además de eso hay un problema que por ese plan de ordenamiento que tenemos acá, que además de los municipios de Cundinamarca es el municipio que tiene más restricciones. Eso lo he investigado en la Superintendencia de Notaría y Registro. Entonces, hay, por ejemplo, una fanegada de tierra que se divide en 5 u 8 personas, 8 lotes, pero como la ley no permite hacer las escrituras, entonces una casa está dentro de un pequeño lote que son 700 metros y le ponen el avalúo a todo el lote porque como no hay la escritura matriz de primero. Entonces los otros vecinos se perjudican con el impuesto, tienen que seguir pagando el impuesto de la casa del vecino. Sí, eso es una cosa, parte. Otra parte, lo que decían por ahí, es injusto y no debemos permitir que nos hagan el avalúo catastral hasta tanto no nos arreglen lo del plan de ordenamiento. Porque no es que el alcalde se lave las manos de esa época y diga que no tenía nada que ver con eso. Sí tenía que ver, porque contrataron una entidad que debía hacer unos estudios de geotecnia, hidrogeología y sísmica. Y esos no lo han hecho. Y otros estudios más. Esos no lo han hecho aquí. Vienen en un dron. Esa vez vinieron en un helicóptero que llamaban de cota de 0 a 25.000. Y mucha gente que no conoce el terreno bien, andándolo a pie, que será desde el aire, o con un dron. Eso es algo que no tiene fundamento. Aquí le deben hacer un estudio muy minucioso, así como yo les digo, el otro día hablaba yo con el ingeniero de planeación en La Calera, y me decía, es que no hay plata para hacer eso que usted dice. Pues entonces tampoco no hay autoridad para que pongan esto como zona de alto riesgo. Que Pepito Pérez dijo que este cerro de aquí se va a unir con el de allá y que quedamos enterrados, eso hay que verificarlo si es cierto. Porque hay unas versiones volátiles por funcionarios de la CAR. Fue que pasaron una carta que esto se va a deslizar. Hay que mirar a ver si es cierto. Ahora, aquí nosotros tenemos una prueba contundente, que ha sido la construcción del túnel donde manejaban pólvora en el corazón de la tierra y sacudía toda esta zona y no se ha deslizado. Es prueba de que esta es una de las tierras más estables de Colombia. Además, cuando hubo la explotación de cal, yo trabajé allá, se manejaban toneladas de explosivos y esto se sacudía. Si esto fuera tierra inestable de zona de alto riesgo, ya había desaparecido. Y llevamos 45 años que hace que comenzó ese proceso y no se ha desaparecido. Han habido unos mínimos deslizamientos superficiales, porque la otra es que aquí el buzamiento de la roca va en contra de la pendiente de 45 a 60 grados y eso nos favorece que no haya deslizamientos, así sea pendiente todo esto. Entonces, todos esos estudios han faltado por negligencia de los alcaldes. Ahora, cuando hubo la doctora Lucía, ella sí nos escuchó y nos arregló aquí el problema. El mismo ingeniero que declaró esta zona de alto riesgo en el 2010 corrigió los errores que él había cometido. Pero como yo les hice una exposición allí en La Calera, que me dijeron que la habían llevado para el catastro allá, no sé si me la tendrían en cuenta para beneficio de la comunidad o no. Pero ese ingeniero reconoció, pero el problema fue que como en muchas partes se maneja una corrupción tremenda,
y ese grupo de corruptos fueron a la CAR a estorbar para que no pasara ese plan de ordenamiento que aquí había quedado muy bien. De pronto allá en La Calera no llenaron las expectativas y por eso no permitieron que pasara. Entonces, eso sí se puede arreglar. Nosotros ya tenemos claro que esto no es zona de alto riesgo, simplemente que los corruptos no han permitido, y nosotros tenemos la plena confianza que este alcalde es muy honesto y ojalá nos arregle. Y si no, nos tenemos que parar en la raya y demandar en las altas cortes para que por lo menos lo anulen preventivamente mientras no los arreglan. Además de zona de alto riesgo, estos tienen así como esas franjas que hay allá, porque yo he ido a donde los ingenieros de planeación. Allá es zona de alto riesgo la primera. La segunda son reservas hídricas. La tercera es otra vez zona de alto riesgo. La demás encima son zonas protectoras. No, la demás encima es agricultura tradicional, más encima zonas protectoras y más arriba reservas. Entonces lo que tenemos aquí en Provisión es muy poco. Por eso es que no estoy de acuerdo con las entidades ambientales que intervengan en eso, porque nos tienen de la garganta. Y mientras no pongan la norma, nosotros estamos bien, pero el día que pongan la norma, ese día quedamos por fuera. Aquí tengo un certificado de uso de suelos que saqué, y hace 3 años me dijeron eso es zona de alto riesgo, por escrito que lo necesitaba para una intervención. El año pasado lo saqué, este certificado, y me dice aquí, vea, todas estas hojas es carreta, todo esto es carreta, que el artículo, que no sé qué, que la dependencia, que la entidad fulana tal cosa, y todo eso apenas para decir esto que se vea hecho rayado. Eso es lo interesante. Entonces ahí dice, predios tienen para el desarrollo agrícola. Sin embargo, es importante tener en cuenta que presenta áreas con amenazas de alto riesgo. Entonces, ¿por qué hace 3 años decía que eso era zona de alto riesgo, que no puede ejecutar nada? Porque como ahorita van a hacer la valoración catastral, entonces ahí ya no hay alto riesgo. Hace 2 meses fui y hablé con el ingeniero de planeación y me decía, yo no le mostré este papel a ver qué me decía. Me dijo, eso es zona de alto riesgo, no pueden ejecutar nada ahí, simplemente dejarlo a ver qué pasa. Si lo dan a la CAR para que la CAR lo reforeste, ok. Y el terreno de más arriba, también zona de reservas hídricas y zona de alto riesgo, tampoco puede hacer nada. Entonces, ahí en eso, vuelvo y reitero que no debemos permitir que nos suban los impuestos hasta tanto no nos arreglen el problema. Bueno, ya está la pregunta, ¿sí? Sí, señor. De pronto, bueno, si se me escapa algo, ahorita le... Tranquilo, vale. Mira, son varias preguntas y a la final casi viene siendo una sola, ¿cierto? La parte ambiental. Y nos agradece que haga parte de la comunidad con esas preguntas, ¿sí? Tiene el conocimiento para ello. ¿Qué pasa? Seguramente ha sido noticia nacional el tema de la parte de los avalúos del incremento en 527 municipios del país, ¿cierto? En algunos casos de esos, la metodología que es diferente a la que nosotros estamos realizando acá es metodología directa, ¿sí? O sea, que se tenga presente que nosotros estamos viniendo a territorio, ¿a qué? A verificar lo que hemos venido hablando, ¿sí? Estamos verificando las condiciones del predio, el área, de acuerdo a la parte jurídica, ¿sí? A lo que usted compró por títulos, ¿cierto? También los aspectos ambientales, las zonas físicas, las zonas económicas, el sondeo, el uso del suelo. En este caso,
el uso del suelo que usted tiene o que, bueno, en su momento sacó, que ya es, bueno, desconozco un poco de la parte de Oscar, nos puedes complementar con la parte, seguramente es hacer unas mesas técnicas, que es lo que les falta para la complementación del Plan Básico de Ordenamiento Territorial, que ese sí sería ya como un tema más a profundidad de ellos, pero para responderle como tal, nosotros sí estamos viniendo a territorio y es importante que ustedes lo sepan, nos hagan el acompañamiento para que no se genere de pronto dudas de que nosotros no estuvimos en territorio. ¿Listo? Acá también hay la ley 1995 del 2019 que controla el precio del impuesto, donde dice que no se puede cobrar más del IPC en el impuesto hasta los extractos 1 y 2, y el IPC de los extractos 3 y 4 más el IPC más 8 puntos. Esa tampoco no la han nombrado aquí en ningún momento. Ahora, nosotros tenemos un problema con un predio que hace muchos años el mismo IGAC englobó 2 predios. Y como pasó así, uno por falta de conocimiento y desconocimiento de la ley, le anularon la matrícula, el número de la matrícula, y dejaron un solo predio. Y el día que fuimos a desenglobar eso y arreglar, la escritura está nula. Y allá en la superintendencia de notario de registro no nos dieron solución. Y hay que llevarla a la agencia de restitución de tierras, cuando allá teníamos los papeles todos en regla. Y ese es uno de los errores. Como para complementarles, recordarles a todos que yo he venido escuchando atentamente el caso de su merced, es un caso particular. Entonces, la recomendación es para poder avanzar en el espacio. Y lo que yo les reiteraba, ahorita su merced con toda la tranquilidad se acerca uno de los técnicos al abogado y aclara las dudas, ¿sí? Porque les reitero la preocupación, lo que nos decía la señora Jimena, que este es el momento en el que ustedes están de las 3 veredas y necesitamos que nos aclaren situaciones importantes para los reconocedores que van a empezar a salir a campo y que ya están en el ejercicio de levantar la información. Entonces, aprovechemos el espacio, ¿sí? Y avanzamos con la siguiente pregunta y ahorita la resolvemos con su merced. ¿Le parece bien? Muchas gracias, su merced. Perfecto, sí. Que sea como... perfecto, sí. ¿Cuándo terminan el POD? Porque es que con el POD es una herramienta para poder hacer los avalúos y si no lo han terminado, ¿cómo han hecho? Es paralelo, me explico. Hablando justamente del señor que acaba de hablar, yo lo recuerdo mucho a él porque él hizo parte de las mesas de trabajo de diagnóstico que hicimos el año anterior en todo el municipio. En ese punto ya estamos consolidando esa información de diagnóstico y estamos en proceso de formulación. ¿Qué es la formulación? Estamos realizando un proceso de verificación de toda la normatividad vigente y articulación de un documento que tiene cartografía, que tiene información técnica y que tiene información de lo que nos dijeron en cada una de las comunidades. Estamos en este momento realizando ese proceso de formulación. ¿Cuál es la proyección que nosotros tenemos? Y eso es un poco de pedagogía para que ustedes entiendan qué tiene que pasar para que haya un PBOT aprobado en el municipio, una revisión consumada. El municipio, en este caso a través del equipo técnico de la Secretaría de Planeación, formula como tal este PBOT y comienza un proceso de socialización con las comunidades para que ustedes sepan que estamos haciendo la fase de formulación. Y con esos insumos que se construyen a partir de la socialización con ustedes, se envía el documento a la CAR. ¿Qué hace la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca? Verifica justamente el componente técnico-ambiental de todo el municipio. Entonces dice, Secretaría de Planeación, muy bien, ustedes tuvieron en cuenta todas las zonas de reserva que están totalmente legalizadas. Ustedes tuvieron en cuenta el último estudio básico de riesgos, que es el que estamos en este momento esperando que el equipo técnico entregue. Ellos verifican todo eso, aprueban o envían correcciones. Cuando la CAR concerte con el municipio,
hacemos otro proceso de comunicación para ustedes. Miren, nosotros enviamos esto a la CAR nos envía esto y hemos concertado lo siguiente. Eso estamos hablando de meses, o sea, en el transcurso de lo que resta de este primer semestre y el segundo semestre. ¿Qué pasa cuando ya está concertado con la CAR? Se envía a concepto técnico por parte del CTP, el Consejo Territorial de Planeación, porque es un órgano consultivo que conoce el territorio, que sabe de planificación en el territorio y emite un concepto de ese documento. No se puede esperar hasta el segundo semestre porque ustedes tienen que dar todo el informe a más tardar el 25 de junio. Entonces, obligatoriamente tiene que haber una prórroga. Es un proceso que no es obligatorio que tenga el insumo de la actualización catastral. Voy a explicarme un poco rápidamente. No, al contrario, la actualización tiene que tener el insumo del PBOT. Claro, pero ahí tenemos un inconveniente y voy a tratar de explicarlo lo más pronto posible. Si ustedes se dan cuenta, las dos cosas las descuidaron igual y al mismo tiempo. El PBOT, en este caso, ya debía haberse revisado para este momento y la actualización catastral debía haberse hecho ya también anteriormente. ¿Qué pasó? Se encontraron los dos procesos al mismo tiempo. Yo sé que es complicado y que muchos de ustedes nos van a decir que falta tal vez coherencia en ese sentido, pero en este momento el municipio tiene una apuesta muy grande por sacar adelante los dos procesos. ¿Cuál es el único proceso complicado? Que en este caso no salió antes el PBOT que la actualización catastral y viceversa, que realmente lo que va a pasar, se va a terminar la actualización catastral y vamos a estar en los procesos de concertación y de presentación ante el Consejo Municipal de ese PBOT. Es lo ideal, lastimosamente, la situación en la que nos encontramos. El municipio, en este caso el alcalde, incluyó ambos temas dentro de su plan de desarrollo. Quiero que ustedes entiendan mucho eso porque ha implicado inversión pública, los recursos de todos se han invertido ya en esos dos proyectos. Sacarlos adelante es fundamental. Lastimosamente los tiempos no dan, pero lo que estamos haciendo es un proceso responsable. Si ustedes me preguntan lo siguiente, el insumo que, por ejemplo, el IGAC entregó, la base catastral de las veredas y el caso urbano de lo que se hizo el año pasado, eso ya está vinculándose en este momento en el PBOT. ¿Y por qué es tan importante para el PBOT? Porque no recuerdo muy bien si ustedes me pueden decir cuántos predios, por ejemplo, tal vez de lo que se hizo el año pasado, no estaban reconocidos. Alrededor de 1.300. 1.300 predios no existían en el casco urbano y en las veredas que se hizo la actualización catastral el año pasado. ¿Por qué para el PBOT es importante? Porque nosotros estamos verificando que en el municipio se cumplan las normas de uso del suelo, se cumpla la normatividad ambiental. El hecho de desconocer que habían tantos predios que no existían y tenerlos de insumo ahora para el PBOT es fantástico, porque nos permite tener un diagnóstico de la realidad del municipio como no lo teníamos anteriormente. Entonces, las condiciones de los contratos se han dado a la par, pero los insumos que nos ha entregado Delegac hasta el momento son fundamentales para que ese PBOT, esa revisión que estamos realizando en este momento, quede muy bien, porque es una realidad. Es como si ustedes están en su casa y no saben que no tienen una nevera, que se les perdió un televisor, porque no sabían que estaba ahí. La actualización catastral permite esa realidad del territorio y para el PBOT, que proyecta a 12 años planes, programas y proyectos, es fundamental, porque nos permite saber a ciencia cierta qué hay en el municipio y cómo podemos hacer que cumpliendo la normatividad legal y ambiental, el municipio mejore. Entonces, la respuesta puntual es, lastimosamente, los tiempos de las dos cosas no dieron para que se realizara uno después del otro, pero realmente en este momento sería irresponsable administrativamente hablando de nuestro alcalde y económicamente hablando con la cantidad de recursos que se han invertido, no sacarlo adelante. Tenemos esa misión y eso es lo que vamos a hacer en el transcurso del año. Muchas gracias, muchas gracias.